vendí mi moral por 50 millones. Así es, desde entonces tuve dinero, pero también perdí por completo mi integridad. En el torneo deportivo del colegio, mi hermanastro me lanzó una pelota de baloncesto delante de todo el colegio y me ordenó que le comprara agua. Lo había soportado durante 2 años, pero hoy ya no quería soportarlo más. Recogí la pelota y la lancé de vuelta, que te jodan. Los compañeros a mi alrededor se rieron, e incluso él se quedó sin palabras de la sorpresa. Hace 3 días, un hombre llamado Antonio se me acercó y me dijo: por 50 millones, venderás tus mejores cualidades. Me quedé atónito, agarrándome la cintura con cautela. Él sonrió y dijo: no se trata de arrancarme el corazón, se trata de mi moral. Así que pude soportarlo durante 2 años solo por mi moral. Al mirar los 50 millones en mi cuenta bancaria, me di cuenta por primera vez. Es tan satisfactorio ser inmoral. En el autobús, por primera vez, no le cedí el asiento a una anciana e incluso le puse los ojos en blanco. Fue tan satisfactorio, pero también significó que estaba completamente libre de ataduras. Esa tarde, justo después de vengarme, los supuestos admiradores de mi hermanastro me acorralaron en el baño. Un barreño de agua fría me cayó encima, y el frío penetrante me despejó. Con arrogancia, me ordenaron que me disculpara. Con una expresión vacía, extendí la mano, los agarré y los empujé al lavabo. Gritaron, pero no mostré piedad hasta que sus piernas cedieron y cayeron de rodillas. Con la ropa empapada puesta, sonreí y dije: lávalas y devuélvemelas mañana, ¿de acuerdo? El mundo a mi alrededor se quedó en silencio de repente, y me di cuenta de que, desde entonces, ya no era la chica que se dejaba intimidar. 01. En el día de deportes del colegio, Luis me lanzó una pelota de baloncesto delante de todo el colegio y me ordenó que le comprara una botella de agua. No lo culpo por hacerme eso. En el pasado, sin duda me habría guardado mi enojo. Luis es mi hijo, Javier, 2 meses menor que yo. Cuando mi madre se casó con su padre, me dijo sin rodeos: es un hermano menor. Ha estado sin madre desde niño. Es muy lamentable. Debería ser lo más considerada posible con él. Nuestra Laura es una chica muy buena, ¿verdad? Me chantajearon moralmente. Así que, desde la preparatoria, cedí ante Luis en todo. Pero él insistía, obligándome a no revelar nuestra relación en el colegio. Y a menudo seguía las órdenes de mi madre, llevándole loncheras, ropa y otras cosas. Con el tiempo, corrió el rumor por todo el colegio de que yo era el perrito faldero de Luis. Lo aguanté 2 años, pero hoy ya no quería aguantarlo más. Tomé el balón y caminé hacia él. Los chicos que rodeaban a Luis se reían de mí en grupos de 3 o 4. Eres muy obediente. Sabías cómo recuperar el balón. Luis me miró con desdén. Al instante siguiente, levanté la mano y le devolví el balón de un golpe. Que te jodan. 02. No me culpes por ser tan agresivo. Hace apenas 3 días, un hombre llamado Antonio se me acercó y me dijo: te doy 50 millones. Véndeme tus mejores cualidades. Me agarré la cintura con fuerza, con cautela. No pudo evitar reírse. No se trata de tu corazón, se trata de tu integridad moral. De repente me di cuenta. Con razón Luis era tan rebelde y yo lo había tolerado durante tanto tiempo. Resulta que mi mejor cualidad es la integridad moral. Mientras lo miraba fijamente, pensando, existe algo tan bueno, el hombre me entregó una tarjeta. La comprobé, y caramba, sí que había 50 millones. Eufórico por mi repentina riqueza, en el autobús de vuelta a casa ese día, por primera vez, no me levanté para ofrecerle mi asiento a una señora mayor. Puse los ojos en blanco y la acusé: vamos, tía. Acabas de correr más rápido que yo después del autobús, ¿y aún necesitas que te ceda el asiento? Cuando la ira se apoderó de la cara de la mujer, poco a poco me di cuenta de que realmente había perdido mi integridad moral. Pero era condenadamente bueno. 03. No era muy fuerte, y la pelota de baloncesto que le lancé solo hizo que Luis tropezara 2 veces. Pero mi resistencia fue tan aterradora como un cometa impactando la tierra. Su rostro, conmocionado, se tornó de ira. Laura, ¿cómo te atreves? Claro que no me atrevería. Puse los ojos en blanco. Luis, hay un límite para llevar las cosas demasiado lejos. Me he callado por mi mamá y tu papá, pero ¿de verdad crees que soy fácil de intimidar? Luis se agarró el pecho, donde lo había golpeado, con el corazón latiendo de rabia,
¿Crees que se lo voy a decir a tu mamá? Me burlé, eres tan mayor, ¿sigues quejándote? ¡Qué infantil! Además, ¿tienes algún otro truco para amenazarme? Luis se quedó sin palabras. Continué, vamos, Luis. La razón por la que te toleraba antes no era porque fueras genial, sino porque tenía carácter, ¿sabes? No solo él, sino también los estudiantes que me observaban estaban atónitos. Sonreí, ocultando profundamente mi orgullo y mi fama, y me di la vuelta. Era demasiado pronto para reír. Esa tarde, los pretendientes de Luis, que eran como sus hijos ilegítimos, me acorralaron en el baño. En cuanto salí del baño, me cayó un cubo de agua fría en la cabeza. El clima de noviembre era gélido y desgarrador. Aunque estaba furioso, me tranquilicé y los miré sin expresión alguna. ¿Por qué me miran así? ¿Se atrevieron a golpear a Luis? Vayan a disculparse. Los pretendientes de Luis ya me habían acosado muchas veces. Habían ido incluso más lejos. Pero, manteniendo la calma, nunca me resistí, lo que les llevó a pensar que era fácil de intimidar. Respiré hondo, miré las dos caras arrogantes que tenía delante y, de repente, extendí la mano, las agarré del cuello y las empujé al agua del lavabo. ¡Ah! Gritaron y se revolvieron, pero no les mostré piedad hasta que se les doblaron las piernas y se sentaron en el suelo. Cuando salí del baño, sonreía, con los uniformes escolares limpios que les había quitado. Tenía la ropa húmeda. Antes de irme, les recordé específicamente, lávenlas y devuélvanmelas mañana, ¿de acuerdo? 05. Las dos chicas no volvieron a molestarme en todo el día. Pero lo que no esperaba era que Luis viniera a verme. Estaba en la clase de al lado, y yo estaba absorta en mis deberes cuando tocó el alféizar de la ventana. ¿Para qué? Luis me tiró un montón de deberes sobre el escritorio. Termina hoy y entrégalos mañana. Antes, cuando estaba ocupado, a veces me pedía ayuda con los deberes. Así que incluso practiqué mi escritura cursiva. Pero hoy, lo miré sin expresión, hazlo tú. Se quedó atónito, como si no hubiera esperado que me negara. Me miró con extrañeza, sosteniendo su tarea. Laura, ¿te has tomado la medicina equivocada hoy? Justo cuando sonó el timbre, recogí mis cosas y dije, de ahora en adelante, tendrás que hacer tu tarea sola. Luis frunció el ceño, con el rostro impasible, y me ordenó, hoy voy a jugar videojuegos. Tienes que terminar tu tarea. Yo. Tenía la negativa en la punta de la lengua cuando de repente sonreí. De acuerdo. Tomé su tarea y la metí en mi mochila. Antes de irme, sonreí y dije, ya que vas al cibercafé, llamaré primero al conductor. Teníamos un conductor contratado para llevarnos a la escuela. Pero Luis siempre encontraba la manera de llevárselo, dejándome apretada en el autobús. Dicho esto, salí corriendo, mochila en mano. Oye. Laura. La voz exasperada de Luis resonó detrás de mí. 06. Cuando llegué a casa, mi madre tenía la mirada perdida en la mesa llena de comida. Dejé caer mi mochila y me acerqué. Mamá, ¿aún no ha vuelto el tío Javier? No, mi madre negó con la cabeza y miró hacia atrás. ¿Dónde está Luis? ¿Por qué no está contigo? Me senté a la mesa del comedor sin expresión alguna. Se fue al cibercafé a jugar. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, sorprendida. Antes, siempre que Luis se escapaba al cibercafé o a los juegos, yo lo cubría. Me lavé las manos y estaba a punto de comer, pero mi madre me dio una palmadita en la mano. No te preocupes, espéralos. Luego fue a llamar a Luis y al tío Javier. Pero después de varias llamadas, nadie contestó, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Los miré con la mirada perdida y les dije, no esperen. Coman si tienen hambre. Guarden el resto de la comida caliente en la cocina. Me siento un poco mal, así que voy a mi habitación a descansar. Mi madre frunció el ceño, suspiró y se fue a su habitación. Terminé de comer rápidamente y luego miré la mesa cubierta con un festín de platos casi intactos. Tras pensarlo un momento, llevé mi plato a la basura. 07. Luis llegó a casa a las 11 de la noche. Se escabulló hasta la cocina, la abrió y no vio nada para comer. Inmediatamente estalló en ira, Dolores. ¿Por qué gritas?, bostecé, frunciendo el ceño e interrumpí a Luis. ¿Gritas en plena noche? Me fulminó con la mirada, con las cejas alzadas. Tu mamá no cocinó hoy.
¿Por qué no hay nada en la cocina? Dije y respondí con calma, sí. ¿Dónde está la comida? En la basura. Luis, incrédulo, abrió el cubo de basura y vio que efectivamente lo habían tirado dentro. Señaló el cubo con el rostro lívido. ¿Lo tiraste? Sí. ¿Por qué? ¿Quién te puede culpar por no volver a cenar? ¿Crees que esto es una casa o un restaurante? Con calma, saqué un cartón de leche del refrigerador y lo metí en el microondas para calentarlo. Mientras esperaba, admiré la expresión de Luis, como si se hubiera tragado una mosca. No he comido en todo el día y tiraste la cena. Luis arremetió furioso. Al instante siguiente, le tapé la boca con un paño con detergente lavavajillas. ¿Qué haces?, murmuró. Sonreí. Tienes la boca sucia. Lávatela. Bajo la expresión furiosa de Luis, regresé lentamente a la habitación con la leche caliente. Luis, furioso, se arrancó el trapo y me fulminó con la mirada mientras enjuagaba la boca. Laura, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Estaba a punto de llegar a la puerta cuando lo oí. Me apoyé ligeramente en el marco y sonreí con indiferencia. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Si todo lo demás falla, llama a la policía. Luis estaba tan cabreado que no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, se sentó a la mesa del comedor con enormes ojeras y una expresión sombría. ¿Huevos fritos? Dolores, ¿no te dije que no como huevos? Golpeó los palillos con aire crítico y se quedó allí sentado con el ceño fruncido. Perdona, lo olvidé, suspiró mi madre. Me acerqué a la mesa del comedor y me senté, dejando la tarea que Luis me había dado delante de él. ¿No puedes hacerlo tú mismo? ¿Crees que soy tu sirviente? Luis me miró con frialdad y frunció el ceño. ¿Comiste dinamita tan temprano? Sí, así que no te metas conmigo o te hago volar por los aires. Al ver que se hacía tarde, Luis metió la tarea en la mochila y salió corriendo a competir conmigo por el conductor. ¡Qué gracioso! Ya soy millonario de 50 años, así que todavía puedo pagar un taxi. Antes de irme, arqueé una ceja al ver la expresión demacrada de mi madre y pregunté, ¿tío Javier no volvió a casa anoche? Mi madre se quedó atónita, sí. Quizás notando mi expresión sombría, lo defendió con suavidad. Me llamó anoche y dijo que cenó con un cliente y se quedó hasta tarde. Incluso me grabó un video del hotel. No pasa nada. ¿Dónde está el video? Mi madre es una mujer delicada, nunca se defiende. Siempre se creía todo lo que decía tío Javier. Me dio su teléfono y lo miré. El video mostraba toda la habitación del hotel, efectivamente, solo era él. Pero, un pie que sobresalía del zapatero tenía claramente 2 pares de zapatos. 09. Después de llegar al aula, todos entregaron sus tareas. Yo estaba a cargo de recoger las de inglés. Algunos de los veteranos de la clase me miraron con lástima. Laura, anoche no me sentí bien y olvidé hacer la tarea. Por favor, ayúdame a conseguir un poco de clemencia del profesor. Era una táctica de autotortura, algo que solían usar a menudo. De acuerdo, asentí y pasé junto a ellos. Sin embargo, después de la primera hora, los invitaron a la oficina del profesor de inglés. Luis también. 5 minutos después, una chica me llamó con cara de regodeo. El profesor te pidió que fueras a la oficina. La oficina estaba silenciosa y deprimente. Tanto el profesor de física como el de inglés tenían un aspecto sombrío. Los veteranos se quedaron frente al escritorio del profesor de inglés con la cabeza gacha, recibiendo la reprimenda. Luis, con el ceño fruncido, me vio entrar y me señaló, profe, ella escribió eso. El profesor de física, siempre severo, me puso un cuaderno en la cara. ¿Tú escribiste eso? En el cuaderno en blanco, 2 palabras, escritas con un rotulador negro grande, llenaban toda la página. Idiota. El profesor de física estaba verde de rabia, y Luis, como era de esperar, tampoco estaba mucho mejor. Probablemente lo habían regañado. En ese momento, pensé en todas las cosas tristes de mi vida e intenté contener la risa. La oficina se quedó en silencio. Miré la frente del profesor de física y dije con severidad, yo no escribí eso. En cuanto terminé de hablar, Luis me señaló la nariz y dijo, miente. ¿Miento? Luis, déjame preguntarte, esta es tu tarea. ¿Cómo me atrevo a garabatear en ella? La expresión de Luis se congeló por un momento. Él,
que acababa de señalarme y gritarme, se quedó sin palabras. ¿Verdad? Es todo lo que tengo que decir. Si sigue molestándome, ¿no revelaría que me obligó a copiar su tarea? Puse los ojos en blanco y miré al profesor de física con sinceridad. Profesor, no hizo la tarea y está intentando incriminarme. Eres tan sabio y justo que no te dejarías engañar por él, ¿verdad? El profesor de física, con décadas de experiencia, era un maestro en su oficio. Mirándome a mí, y luego a Luis, que estaba enfurruñado y sin palabras, ¿qué era posible que no entendiera? Puso la mano sobre la tarea, me miró y dijo, vuelve tú primero. De acuerdo. Me di la vuelta y salí. Al llegar a la puerta, oí la voz furiosa del profesor de física, mañana, haré que vengan tus padres. Instintivamente, arqueé una ceja. Poco después de volver al aula, Luis regresó con su tarea, con cara de mal humor. La tiró sobre mi escritorio y me preguntó, Laura, ¿estás loca? Como figura popular en el campus, su presencia atrajo a una gran multitud de estudiantes. Puse los ojos en blanco, loca. Luis se quedó atónito, apretó los dientes y dijo, espera. Estaba a punto de irse después de sus amenazas, pero de repente me levanté, lo agarré de la camisa y lo empujé sobre el escritorio frente a mí, mirándolo fijamente. Todo sucedió tan rápido que, antes de que los presentes pudieran reaccionar, me vieron sujetando a Luis entre la silla y yo. ¡Ay! Inmediatamente estallaron en carcajadas. Pero me agaché entre las burlas y dije, con voz perfectamente controlada, no esperen. Di tonterías ya. Luis se quedó atónito. Lo solté y le dije con frialdad, no es ilegal que un lunático actúe como un loco. Puedes intentarlo a ver si todavía me dan miedo tus amenazas. 11. Luis dejó de lamerse las botas. La noticia corrió como la pólvora por toda la escuela. Esa tarde, les pedí a las chicas de ayer que me devolvieran la chaqueta del colegio. Quizás por haber sido tan impulsiva los últimos 2 días, se estremecieron al verme, pero no me molestaron. En cuanto sonó el timbre del colegio, Luis y su pandilla salieron corriendo como una ráfaga de viento. Caminé lentamente hacia la puerta del colegio y, efectivamente, ya habían llamado al conductor. Puse los ojos en blanco, levanté la mano para pedir un taxi y dije, vamos a Gentian Real Estate, señor Sánchez. Gentian Real Estate, señor. Sánchez es la agencia inmobiliaria más grande de la ciudad. Entré al vestíbulo y la recepcionista me saludó, hermanita, ¿buscas a alguien? No, negué con la cabeza. Estoy comprando una casa. La recepcionista se quedó atónita y preguntó, desconcertada, ¿eres mayor de edad? Saqué mi identificación y dije, quiero comprar Fumin Garden. Antes de venir, fui al banco junto a la empresa del señor Sánchez para comprobarlo, y los 50 millones de yuanes en mi tarjeta estaban intactos. Para evitar más complicaciones, sería mejor convertir este dinero en activos fijos. La recepción llamó rápidamente al señor Sánchez, quien me proporcionó información detallada sobre Fumin Garden y me llevó a ver la propiedad. Fumin Garden es un complejo residencial bien cuidado en la ciudad, con precios entre medios y altos. Puedes conseguir un buen piso por 50 millones de yuanes. Y está listo para entrar a vivir, listo para que te mudes. Conocía este lugar porque había oído a Javier y a su madre hablar de cómo nos traería aquí cuando ganara algo de dinero. Mi madre estaba fascinada. Después de ver la propiedad, acordé rápidamente con el señor Sánchez venir ese fin de semana a firmar el contrato. Ya eran las 6 p.m. cuando llegué a casa. Empujé la puerta y oí una acalorada discusión dentro. Me cambié de zapatos con calma y entré en la casa. Un vistazo rápido me reveló a Javier medio reclinado en el sofá, con aspecto muy impaciente. Su madre estaba cerca, mirándolo con lágrimas en los ojos. Luis estaba sentado en el suelo, jugando a un videojuego, con total indiferencia. Al verme entrar, levantó el labio con aire burlón. Llora, 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 solo lloras. Yo trabajo duro afuera para ganar dinero, dejándote a ti cuidando a los niños en casa. Ni siquiera puedes hacerlo, y aún así tienes el valor de llorar. Javier le preguntó a su madre, frunciendo el ceño. Mi madre se mordió el labio y replicó, Xiaoxun nunca me cuenta nada de la escuela, y no sé cómo va con sus tareas. ¿Qué sentido tiene culparme? ¿No deberías culparte a ti? Javier levantó la vista, me vio de reojo y dijo con desprecio, por fin has vuelto. Dejé la mochila con expresión fría. ¿Y qué pasa?
Javier arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Dime, hoy llamaste a Luis a la escuela, y la maestra me dijo que fuera mañana. ¿De quién crees que se perdieron las cosas? Me reí entre dientes y dije, en fin, no fueron mis cosas las que se perdieron. Luis no me permitió decir que era su hermana en el colegio, así que ¿qué tiene que ver esto conmigo? Oí lo que dijo Luis. Si hubieras admitido que lo escribiste, ¿habría habido tantos problemas? Si hubiera admitido que lo escribí, habrían llamado a mi madre al colegio. Lo escribiste de todos modos. ¿Lo escribí yo, o habrías hecho que la policía me arrestara? No me rendí en absoluto. Miré a Javier sin expresión alguna, apretándolo con más fuerza. Frunció el ceño y me miró con un dejo de sorpresa. Sabía de qué se sorprendía. Solía quejarse en casa, más de 1 o 2 veces, y yo siempre lo aguantaba. Nunca le había contestado como hoy. El pecho de Javier se agitó con violencia. Al darse cuenta de que no podía discutir conmigo, se giró y fulminó a mi madre con la mirada, «Mira la hija que has criado». Mi madre abrió la boca para defenderme, «Laura tiene razón». Bueno, así es como te manejas. Javier se incorporó furioso, señalando a mi madre y maldiciendo, «Trabajo duro fuera para ganar dinero, y cuando llego a casa tengo que soportar tu acoso. No creo que pueda seguir en esta casa». Se levantó, agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. Me empujó y dijo, «Volveré cuando te des cuenta de tu error». Entonces se oyó un fuerte portazo. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi madre se cubrió la cara con las manos y suspiró. Luis dejó de jugar, se levantó y nos fulminó con la mirada a mi madre y a mí, «Mala suerte». Ese era su lema. Sus padres tenían una historia complicada. Fueron novios de la infancia, del mismo pueblo, pero su padre dejó a mi madre por su carrera. Más tarde, se casaron. La esposa del padre de Luis falleció, y mi madre y mi padre discutían constantemente, sin poder divorciarse. Años después, se reencontraron y formaron una nueva familia. Luis siempre sintió que su desgracia provenía de mi madre. En el pasado, simplemente habríamos escuchado y seguido adelante. Pero la mirada mortal de su padre me enfurecía cada vez más. Mi última sensatez se desmoronó y levanté la vista con indiferencia. ¿Qué dijiste? Luis, aún sin darse cuenta de la gravedad de la situación, dijo, «Te digo que tu familia es un gafe. Tú y tu madre también. Eres tan desagradecido incluso viviendo en nuestra casa. Si no fuera por mi padre, tú y tu madre habrían estado durmiendo en la calle hace mucho tiempo. ¿Cómo te atreves a discutir con él? Incluso lo echaste». Siguió hablando, cada vez más emocionado. Mi madre bajó la cabeza y parecía estar al borde de las lágrimas. Asentí y entré tranquilamente a la cocina. Al salir, tenía un cuchillo de cocina en la mano. La hoja brillaba, con un destello plateado. Le dije a Luis, «Vamos, repite lo que acabas de decir». Luis. 14. Me levanté en mitad de la noche a buscar agua y vi la puerta de mi madre entreabierta. Se oía movimiento desde dentro. ¿Sigue despierta? Me acerqué de puntillas, sin darme cuenta de que mirar furtivamente estaba mal. Mi madre estaba llamando a Javier, pero, por desgracia, no contestó después de varias llamadas, y finalmente su teléfono estaba apagado. Después de cerrar la puerta, pensé un segundo, luego fui al estudio y encontré los documentos que había estado organizando. Luego volví a mi habitación y llamé al señor Sánchez, el agente inmobiliario. Aún no había tenido el recreo, así que fui directo al grano, «He cambiado de opinión. Podemos firmar el contrato mañana por la tarde». Javier vino al colegio al día siguiente. Fingió no haberme visto cuando me vio. Es más, me di cuenta de que se había cambiado de ropa. Anoche no había estado en casa, pero hoy sí. Después de clase, me subí al coche del señor Sánchez y me dirigí a la oficina. La firma del contrato transcurrió sin problemas. Como era estudiante, me hicieron un descuento considerable. Después de comprar la casa, aún me quedaban más de 800.000 yuanes en la tarjeta. Le pedí al señor Sánchez que me acompañara a ver propiedades, hacer una lista y que me ayudara con los muebles y las cosas necesarias. Después de que todo estuvo arreglado, me invitó a cenar en el hotel de Javier. Durante la cena, el señor Sánchez dijo con emoción, «Tienes mucho talento a tan temprana edad. Tienes un futuro prometedor». Sonreí y asentí con indiferencia, con la mirada fija en la entrada del hotel.
Justo cuando terminábamos de comer, por fin vi esa figura familiar. De repente, mi mirada hacia el señor Sánchez se volvió increíblemente cálida. Necesito su ayuda con algo. Señor Sánchez. 15. Le dije al señor Sánchez que comprar la casa fue idea de mi papá, y él estaba en el hotel, esperando a que llegara el señor Sánchez. El señor Sánchez me dedicó una sonrisa encantadora y preguntó, ¿cuál habitación? Dije, lo olvidé. Quizás pregunte en recepción. Así que le pedí que sacara su tarjeta de presentación y luego saqué los documentos que había preparado. Después de un poco de persuasión, el recepcionista finalmente accedió y sacó la tarjeta universal de la habitación para llevarnos allí. Le tomé la mano. No hay prisa, todavía no es la hora. ¿Recepcionista? Me hice a un lado, saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Segundo tío, sí, soy Laura. Mi papá quiere invitarte a cenar. Es en el Hotel Wansen. Sí, ven ya. Tercera cuñada, ya hizo lo que le pediste a mi papá la última vez. Quiere que vengas al Hotel Wansen ahora mismo. Sexta tía, mi papá dijo que la matrícula de tu primo en el instituto ya está cerrada. Quiere que traigas a toda tu familia al Hotel Wansen. El profesor está aquí mismo. Sí, toda la familia. Después de colgar, respiré aliviado. Todos estos parientes eran del lado de la familia de Javier. Sus números de teléfono estaban anotados en el chat familiar. Escogí a algunos que querían participar y los llamé uno por uno. La mayor parte de la familia de Javier estaba en la ciudad. Tras recibir la llamada, llegaron rápidamente al hotel. Me rodearon una docena de personas. ¿No dijiste que tu papá quería vernos? Sí, ¿dónde está? Le sonreí. Los espera en su habitación. Vengan conmigo. Al regresar, me seguían una docena de familiares. La recepcionista y el señor Sánchez se sobresaltaron, y ya no dudaron de la verdad de lo que acababa de decir. Después de todo, todos mis familiares estaban allí. La recepcionista tomó la tarjeta de la habitación y nos condujo al tercer piso, parándose frente a una habitación. Me quedé en el segundo piso de la fila y, en silencio, activé la función de transmisión en vivo en mi teléfono. Din, din, din. Introdujeron la tarjeta de la habitación y la puerta se abrió con un clic. 16. La sexta tía tomó la iniciativa. El colegio de mi nieto mayor es lo más urgente. Déjenme entrar primero. Dicho esto, estiró el cuello y entró en la habitación gritando, Gansi. ¿Dónde está Gansi? El resto de los familiares la siguieron, entrando en una imponente procesión. El ruido era bastante fuerte. Pero aún así, no pudo ocultar la conmoción aún más fuerte en el dormitorio. El llanto y la risa llegaron a oídos de todos. Al principio, no estaban convencidos, excepto el señor Sánchez, quien frunció el ceño, pero de repente se dio cuenta. La sexta tía oyó los ruidos en el dormitorio y se acercó de inmediato, con la mano marchita apoyada en el pomo de la puerta. El señor Sánchez lo vio e intentó detenerla. ¡Qué demonios! Pero no pudo. Cuando la sexta tía abrió frenéticamente la puerta del dormitorio, la impactante escena del interior quedó expuesta a los ojos de todos. Dos figuras blancas se superpusieron, capturando la mirada de todos e incluso la pantalla de mi teléfono. 3 segundos después, los gritos resonaron por toda la habitación. La mujer dentro gritaba, y la sexta tía afuera también gritaba. Para quienes no lo supieran, quizá pensaran que era la sexta tía a quien le estaban poniendo los cuernos. Vi cómo la cantidad de espectadores en la transmisión en vivo se disparaba repentinamente a varios miles. Levanté mi teléfono aún más y dije con voz potente. Hola, chicos. Estoy pillando a Javier siendo infiel. Si les gusta, síganme y recibirán algunos regalitos. 17. Mientras se oían los gritos caóticos, Javier finalmente recobró el sentido. Arropó a la mujer a la velocidad del rayo, poniéndose rápidamente su ropa y pantalones mientras nos sacaba corriendo. ¿Quién te dejó entrar? Sal. ¿Pero cómo pude dejar que lo lograra tan fácilmente? Preparé mi teléfono para asegurarme de poder grabar la grabación. Al segundo siguiente, grité y corrí hacia mí, ¿o estás engañando a mi madre? Me abalancé sobre Javier, rasgándole la ropa y las sábanas, arañándolo y golpeándolo, rasgando las sábanas y exponiendo a la mujer a todos. Bajo mi intervención,
le quité la ropa que acababa de ponerse, obligándolo a enfrentarse desnudo a mi paliza. Javier, sobresaltado, se recuperó y me empujó. ¿Estás loco? Fuera. No lo haré, te voy a dar una lección por mi madre. Mi ataque fue tan brutal que Javier luchó por evitar que su escasa ropa cubriera su exceso de peso mientras esquivaba mis golpes. Estaba abrumado, cubierto de moretones. Todos los familiares, aturdidos por un momento, corrieron a apartarme. Me retorcí en el caos, obligando a sus manos y pies a sujetar a Javier. Por un instante, toda la sala se sumió en un caos, parecido a una batalla del siglo. La recepcionista, recuperándose, llamó rápidamente a la policía. 15 minutos después, Javier, magullado y a medio vestir, estaba con nosotros dentro de la comisaría, con aspecto de haber sido agredido. Su amante me miró con resentimiento, luego se giró y sollozó, arrojándose a los brazos de Javier. Javier palmeó a la mujer con cariño, su expresión sombría al mirarme presagiaba un peligro inminente. La policía volvió a entrar, seguida de mi madre demacrada y un Luis atónito. Mi madre tenía los ojos rojos e hinchados, claramente por haber llorado en el coche. Al ver a la mujer en brazos de Javier, ¿cómo iba a entenderlo? En ese momento, Javier se dio por vencido, señalando la nariz de mi madre y gritando, «Mira qué buena hija has criado». Mi madre me protegió tras ella y me preguntó con preocupación, ¿estás bien? Negué con la cabeza y Javier nos interrumpió, «Claro que está bien. Soy yo el que está en problemas. Maldito bastardo, te comes mi comida y usas mis cosas, y te atreves a golpearme. Eres tan travieso a tan temprana edad, me acosas y estafas al hotel y a tantos familiares. Eres tan siniestro. Oficial, debe castigarla severamente por agredir a alguien en público». Lo ignoré, puse los ojos en blanco y me volví hacia el oficial. «Tío oficial, él solicitó prostitución». Javier abrazó a la mujer, con las venas a punto de reventar. «No digas tonterías. Xiaoyun es de una familia respetable», murmuré, mirando a la mujer. ¿Se alojaría una chica respetable en un hotel con un hombre casado? La mujer se sonrojó y tensó el cuello, refunfuñando. «El hermano Gangxi y yo estamos enamorados de verdad». Asentí y pregunté, ¿estamos enamorados de verdad? ¿Están saliendo? Javier. Si lo admitiera, sería ilegal. Desde luego, no es tan tonto. Continué, no están saliendo con nadie, ni están casados, y aún así se están alojando en un hotel. Si eso no es prostitución, ¿qué es? Lo hicieron a espaldas de mi madre. Aunque les pegue, haré justicia y acabaré con este mal. En cualquier caso, tenía razón. El rostro de Javier palideció al instante. Al ver esto, Luis frunció el ceño y me acusó, «Laura, qué cruel eres. A mi papá no le importa que tu mamá te cuide, te dé comida y techo, y así es como nos lo pagas». Mi mamá se disgustó, «Tengo trabajo y contribuyo a los gastos de la casa. ¿Cómo puede ser tu papá el único que nos mantiene?» En secreto, levanté el pulgar. Al mismo tiempo, miré a Luis con enojo y le dije, «Mi mamá es una carga, ¿pero qué hay de tu papá? Una prostituta y su hijo, ¿quién es más vergonzoso?» «Tú». Luis y su hijo estaban furiosos, con el rostro lívido. La policía finalmente no pudo soportarlo más y dijo, «Dejen de discutir. Todos, cooperen con nuestra investigación». Me puse de pie y dije, «De acuerdo, cooperaré. Lo haré». 19. Era tarde en la noche cuando terminamos de tomar nuestras declaraciones y un grupo de nosotros salió de la comisaría. A Javier le obligaron a pagar la multa, pero mi mamá y yo estábamos bien. La brisa fría nos tranquilizó a todos. Javier envolvió a la mujer llamada Xiaoyun con su abrigo, pero nos miró con frialdad a mi madre y a mí. En ese momento, las dos partes ya se habían enfrentado. Mi madre parecía demacrada, mirando a Javier con vacilación. Se giró para mirarla de reojo y dijo con disgusto. «Mañana recibiremos los papeles del divorcio. No podemos vivir juntos ni un solo día. Y, múdate de mi casa inmediatamente después del divorcio». Dicho esto, se fue con Xiaoyun y Luis, furioso. Antes de irse, Luis me miró y dijo con desprecio, «Laura, tú y tu madre ni siquiera tendrán donde vivir si nos dejan. Me pregunto qué harán». Las pupilas de mi madre se encogieron, pero no dijo nada. Aunque antes sentía un profundo afecto por Javier, después de lo que había vivido, hacía tiempo que lo había descifrado y lo había abandonado. En el taxi, apreté la mano de mi madre con fuerza.
Me dio unas palmaditas reconfortantes y suspiró. Estaba muy deprimida cuando tu padre y yo nos divorciamos. Fuiste tú, Javier, quien estuvo a mi lado, me consoló y me dio seguridad. Nunca pensé que todos los hombres del mundo fueran iguales. Dije, no pasa nada. El divorcio es mejor. Estar con un hombre así es una lástima. Mi madre negó con la cabeza. No le tengo miedo al divorcio, pero no tenemos casa en la ciudad. Mi sueldo actual no me alcanza para alquilar un piso cerca de tu escuela, así que tendré que tenerte paciencia de ahora en adelante. Parpadeé y de repente sonreí. Para nada. Después de eso, le dije al conductor, tío, por favor, ve al Jardín Fumín. 20. En la entrada del Jardín Fumín 601, el señor Sánchez dirigía con entusiasmo a los trabajadores para que trasladaran mis muebles nuevos al interior. En cuanto aparecí con mi madre, el señor Sánchez nos saludó con cariño. Laura, ya están aquí. Miren, ya llegó todo. ¿Necesitan algo más? En cuanto terminó de hablar, una interrogación cruzó lentamente el rostro de mi madre. Emocionada, la atraí hacia mí y le dije, mamá, de ahora en adelante viviremos aquí. Mi madre se mostró incrédula. ¿Compraste esta casa? Asentí. Volvió a preguntar, ¿de dónde sacaste el dinero? Así que le conté todo sobre mi traición. Después de escucharme, tenía una expresión complicada, mirándome una y otra vez. ¿Estás bien? Me dieron ganas de reír. ¿Qué podría pasarme? Mi madre parecía estar viviendo un sueño. Sigo sin creerlo. ¿Quién le daría a alguien 50 millones gratis? Es mucho dinero. No me sentiría segura viviendo en esta casa. Por eso compré la casa. Mi nombre está en la escritura, así que aunque venga a pedirme el dinero, no será fácil. Además, la casa ya está comprada. Vivamos aquí primero y luego lo arreglemos. Mi madre dudó. De acuerdo. Pronto, la alegría por la nueva casa superó sus preocupaciones y no volvió a mencionar la traición. Al día siguiente, sábado, acompañé a mi madre a buscar los papeles del divorcio de Javier. Mientras ella empacaba sus cosas, Javier la observaba de pie, cruzado de brazos. Quizás eran sentimientos remanentes, o quizás algo más, pero antes de que mi madre saliera de casa, Javier la llamó con una mirada condescendiente. Si estás dispuesta a dejarle esta carga a Laura con su padre, consideraré no divorciarme de ti y empezar una nueva vida contigo. 21. Después de casarse, aunque vivían en casa de Javier, todos los artículos del hogar, grandes o pequeños, los compraba mi madre. Siguiendo el principio de no dejarles ni un céntimo, incluso empaqué la escobilla de baño y me la llevé. Ah, y la botella medio vacía de limpiador de inodoros en el baño. Como era algo especial, no la puse con las demás, sino que la enganché en mi mano con indiferencia. Inesperadamente, en cuanto llegué a la puerta, escuché las descaradas palabras de Javier. Mi madre abrió mucho los ojos, se sonrojó y estuvo a punto de replicar, pero al instante siguiente, salí corriendo de casa gritando, mamá, quítate. Mi madre retrocedió unos pasos instintivamente. Javier oyó el ruido, frunció el ceño y se dio la vuelta. Justo cuando estaba a punto de regañarme, media botella de limpiador de inodoros cayó del cielo, derramándose todo el líquido sobre él sin dejar rastro. Al mismo tiempo, saqué mi escobilla de baño y lo pinché, gritando, huele fatal. Ven, déjame limpiarte. Javier. Finalmente, no pudo soportarlo más y se divorció de mi madre lo más rápido que pudo, echándonos a los dos. Lo habíamos enviado al hospital con éxito. Una brisa fría soplaba desde la calle, y mi madre y yo intercambiamos miradas. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a comer estofado. Deberíamos celebrar un día tan bonito. Así que, media hora después, cuando Luis y sus amigos entraron al restaurante de Hot Pot, nos vieron, casi llorando por el picante. 22. Luis se detuvo, mirándonos sorprendido. Mi madre también lo vio y, fiel al principio de que los mayores no deben discutir con los menores, levantó la mano y lo saludó. Pero Luis, con la frente en alto, pasó junto a nosotros como si no nos hubiera visto. Que fingiera no ver nada no significaba que sus seguidores no lo vieran. Esos tipos, despistados, lo adularon. Hermano Sun, la madre de Laura te está saludando. ¡Caramba! Su madre te conoce de verdad, hermano Sun. Eso significa que Laura te menciona mucho. TSK. El hermano Sun ni siquiera se molesta en hablar con ella.
Toda su familia te conoce, hermano Sun. Por desgracia, los halagos le salieron por la culata. Al ver que el rostro de Luis se ensombrecía cada vez más, y finalmente perdiendo la paciencia, mi madre le dijo, ajena a la multitud, aunque tu padre y yo estamos divorciados y ya no tengo derecho a controlarte, tu padre está en el hospital ahora mismo. ¿Por qué no vas a visitarlo? Luis se levantó como si le hubieran quemado el trasero, con la cara como si dijera, se acabó. Su relación conmigo ya no podía ocultarse. Los chicos que estaban cerca estaban completamente impactados. Mierda. ¿Qué oí? La mamá de Laura y el papá de Luis. No son la relación que yo creía, ¿verdad? Luis no se molestó en explicar. Se acercó corriendo, mirándome fijamente. ¿Qué le hiciste a mi papá? Mojé un trozo de callos en la olla, conteniendo las lágrimas por el picante. ¿Quién sabe? Lo mandaron al hospital con solo 2 inyecciones. Será mejor que vayas a verlo rápido, o se curará solo. Luis. Vi las venas abultándose en su frente, y preguntó, casi con impaciencia, ¿2 inyecciones? ¿Qué quieres decir? Lo miré con expresión complicada, luego, frente a él, saqué un cepillo de baño y le dije con entusiasmo, toma, ¿quieres probarlo? Luis. 23. Luis se fue furioso. La siguiente vez que lo vi fue el lunes, el primer día de clases. Nuestra relación quedó al descubierto. Por primera vez, las chicas que me habían sido hostiles ahora me miraban con ojos complejos y halagadores. Laura solía enviarle regalos a Luis, pero siempre era a instancias de su familia. Entonces todos la malinterpretamos. ¿Pero por qué Luis no se lo explicó? Vanidad, supongo. Después de todo, Laura ya es bastante adinerada. Te lo dije, dadas sus circunstancias, no necesita ser una lamebotas. Eso no fue lo que dijiste la última vez. Pero la noticia del divorcio de mi madre y su padre corrió como la pólvora. Los compañeros nos miraron con sentimientos encontrados. Pero no tuvimos tiempo de responder. Porque Javier estaba realmente enfermo. En sus primeros años, había estado bebiendo y dándose excesos, agotando su ya frágil cuerpo. Esta vez, lo había cabreado y había estado postrado en cama durante una semana entera. Y su antiguo amor, Xiao Yun, se fue de la ciudad al día siguiente de ser hospitalizado, llevándose todas las cosas que había comprado. Quizás fue porque la gente se había ido, y Javier se sintió solo y de repente empezó a extrañar a mi madre. Así que, lo primero que hizo después de que le dieran de alta fue ir con mi madre y defender su caso. Una vez que mi madre se daba cuenta de algo, no daba marcha atrás. No contestó ninguna de las llamadas de Javier e incluso bloqueó los números desconocidos. Esto continuó durante casi un mes, y finalmente la localizó en la reunión de padres y maestros de fin de curso. Nos detuvo a mi madre y a mí en la puerta del colegio. Javier nos miró a mi madre y a mí con sinceridad, ahora me doy cuenta de que eres la mejor persona para mí. Vuelve y viviremos bien. Me quedé al borde de la carretera, parando un taxi, y le di una palmadita, hazte a un lado, por favor. Javier reprimió su impaciencia y continuó, mira, ni siquiera tienes coche para desplazarte, y mucho menos apartamento. Con tu sueldo mensual de 6.000 yuanes, solo puedes alquilar un pequeño apartamento en esta ciudad. Si estás dispuesta a volver, haremos como si nada hubiera pasado. Tú y Laura pueden seguir viviendo en mi casa. Llegó el coche y fui la primera en meter a mi madre. Javier sujetó la puerta con fuerza. Laura, tú también deberías convencer a tu madre. Si no, ¿cómo vas a estudiar bien con tus condiciones de vida? Cerré la puerta sin expresión alguna. Inesperadamente, Javier se negó a rendirse y le hizo señas a un coche para que nos siguiera. Los 2 coches zigzaguearon por la bulliciosa calle y finalmente se detuvieron a la entrada del jardín Fumín. Javier abrió mucho los ojos al alcanzarme. ¿Qué haces aquí? Entré en el complejo y me detuve en la entrada, diciendo, voy a casa, claro. Se quedó incrédulo, ¿vives aquí? Sí. ¿Cómo es posible? Tu madre solo gana 6.000 yuanes al mes. ¿Cómo se las arregla para vivir en el jardín Fumín? Debes estar conspirando para dejarme en ridículo. Su expresión se volvió cada vez más siniestra. Al instante siguiente, levanté la mano para pasar mi tarjeta y entré en el complejo. Mientras la verja de hierro se cerraba lentamente tras mí, le di a Javier una sonrisa burlona. Tenía los ojos rojos de ira. Di unos pasos hacia adelante y luego me giré, pensando en algo.
Aunque el médico te dijo que te enfadaras menos, hay algo que todavía necesito recordarte. Dejó de fingir y me miró con enojo, rechinando los dientes. ¿Qué? Le agité el teléfono. Si es posible, no uses internet. Javier no estaba realmente arrepentido. Simplemente actuó con condescendencia, tratándonos a mi madre y a mí como perros a los que llamar y despedir a voluntad. ¿Qué podría ser más exasperante que descubrir que alguien a quien antes menospreciabas y en quien confiabas para que te apoyara de repente vive mejor que tú? Si es así, debe ser. Publiqué el video en directo de Javier siendo pillado siendo infiel en internet. Y se hizo viral. 25. Le siguieron innumerables insultos. Las fotos y la divulgación de información personal fueron delitos menores. Sus acciones incluso fueron criticadas en los medios oficiales. De repente, hasta los parientes de la familia Lin, que rara vez usaban internet, se enteraron de su escándalo. La madre de Javier, la anciana dura con un pie en la tumba, hizo el largo viaje del campo a la ciudad, le señaló la nariz y lo maldijo: no tengo un hijo tan deshonroso como tú. ¡Ay, no! Es huérfano. Poco después, todos los clientes con los que había estado hablando de cooperación rompieron sus vínculos, bloqueándolo a un ritmo alarmante. ¡Ay, no! Su trabajo estaba arruinado. Javier estaba tan enojado que lo ingresaron de nuevo en el hospital. Incluso allí, cuando estaba despierto, oía a las enfermeras afuera señalándolo con el dedo en su tiempo libre. Ese es él, el hombre que engañó a su hijastra y la golpeó. TSK, qué asco. No quiero ni revisar su sala. Es un canalla, un sinvergüenza. La próxima vez que le ponga una inyección, le daré mucha fuerza. 26. A medida que la situación se intensificaba, Luis finalmente perdió la paciencia y vino a mí. Al principio, me rogó con calma que me acercara y aclarara la situación. Lo miré con indiferencia. ¿Aclarar? ¿Quieres que mienta ante un público nacional? Luis, Laura, él también era tu padre. ¿Puedes dejarlo ir, considerando que te crió durante un tiempo? Dije un no, sin rastro de culpa, no. El pecho de Luis se agitaba violentamente, su paciencia finalmente estaba llegando al límite. Me señaló y exigió: Laura, si lo enojas hasta la muerte, también serás condenada moralmente. ¿De verdad puedes vivir con eso? ¿Moralidad? Levanté una ceja y sonreí significativamente. Puede que no lo creas, pero he vendido mi moralidad. Luis. Obviamente no se lo creía. Pensó que le estaba tomando el pelo. Enfadado, pateó el taburete que tenía delante y se marchó hecho una furia. Al día siguiente, el arrebato de Luis y su chantaje moral contra mí se volvieron virales en Internet. Así, el número de personas obligadas a soportar la presión en línea se duplicó de 1 a 2. 2 días después, ambos abandonaron la ciudad, incluso pasando por el proceso de retirada sin que yo lo supiera. Era como si yo fuera una especie de plaga. Durante mucho tiempo, fui una pesadilla para la familia Lin, una pesadilla que les hacía estremecerse con solo mencionarme. Finalmente comprendí que la única manera de lidiar con la gente desvergonzada es abandonar la moral y volverse aún más inculto que ellos. Fin del artículo.